Pues bueno, para entrar un poquito en contexto, para que la gente te conozca, para que todos sepamos de qué va esto, ¿podrías platicarme un poquito del inicio de esta historia? Tú y Raúl, ¿cómo se conocieron? ¿Qué estaban haciendo? Eh, Simplemente para tener como esta parte del contexto general. Bueno, pues Raúl y yo, cabe destacar que Raúl fue mi primer novio, entonces yo tenía como que un poco de temor de conocer a alguien porque me conocí en un antro, iba con unas amigas, todas llevaban su pareja menos yo, y Raúl me sacó a bailar y accedí, platicamos súper bien, ya sabes que Raúl es bien platicador, entonces platicamos muchísimo y me pidió el teléfono y hasta ahí quedó. Yo estaba trabajando en ese entonces en una dependencia de gobierno y pues nada, simplemente así se dio. Yo no estaba tampoco esperando que me llamaran, ni mucho menos porque de pronto a mí esas como relaciones en algún antro o en algún bar o algo así como que no se me hacían muy confiables. Pero bueno, me dio buena espina, muy guapo y todo. Y te digo, muy platicado. Entonces, eso fue un sábado y el lunes ya me estaba marcando y como a la semana nos vimos y fuimos a cenar. Y ya de ahí empezó pues todo este camino. ¿Cómo fue el embarazo? Eh, Todo parecía súper bien, yo lo sé, pero cuéntanos un poquito esta parte. Bueno, después de 3 años de noviazgo, nos casamos. A los 2 años nace Grace. Fue un embarazo normal, un embarazo a término. Grace fue una niña muy planeada, muy deseada, muy amada. Nace a las 38.3 semanas, pesando 3,582 y pesando, midiendo 52 centímetros. Entonces, aparte, Tengo una nació pregunta. grandota, o sea, no nació chiquita. Digo, Grace es No, nació grandota, pero grande. Sí, Sí, ¿y qué nació edad grande. tenías tú, Mayela? ¿Mandé? ¿Qué edad tenías tú? 26. Ah, chiquita. Ya estabas, Sí, o sea, estaba habías muy chica. terminado. La verdad es que para mí la maternidad pues fue algo pues completamente nuevo y como mamá primeriza pues sí, sí era como a ver qué onda con esto porque no es como que no te dan un manual, ¿verdad? Para ser mamá. Pero O sea, bueno, te ¿ya digo, estabas en la Grace, universidad o qué es? O no, sea, ya estabas ¿ibas a no, entrar a la trabajando. universidad? no, fíjate que yo me gradué muy chica, me gradué a los 20 años y yo Ah, para ese mira. entonces ya estaba trabajando. O sea, yo realmente terminé muy chica de estudiar, ya estaba trabajando y después de eso fue cuando conocí a Raúl. Tengo que ¿Y duramos tres estudiaste años de derecho novio. o es ¿Mané? derecho? Yo estudio ingeniería industrial y de sistemas. Ah, ok. Pero aparte, los dos estaban chicos, ni siquiera es. Sí, Raúl también estaba chico. Raúl también ya se había graduado, Raúl ya estaba trabajando también. Él tenía un negocio propio y él ya estaba trabajando. Entonces, pues trabajábamos cada quien en lo suyo. Y como te comentaba, a los 3 años nos casamos. Grace, una niña muy amada, muy esperada, la planeamos. Nace a la semana 38 y 3 días, mide 52 centímetros y pesa 3,500, como 3,580, algo así. O sea, y Y durante el embarazo nunca hubo ninguna alerta, ninguna. no hubo ninguna complicación, estuve a punto que me diera preeclampsia, pero estuve en reposo unos días y como si nada, llegó a bien el embarazo. Ok. Entonces nace Grace y al momento de que nace, ella sufre de algo que se llama taquipnea transitoria del recién nacido. Cabe destacar que él fue cesárea, no pudo ser parto porque Grace nunca se pudo encajar, entonces fue cesárea. Al momento en que nace, Grace presenta pues no sé, este problema al momento de su nacimiento. Yo recuerdo perfectamente que me la acercaron, fue un segundo solamente como para darle un beso y para conocerla y de inmediato empiezo a escuchar mucho movimiento en el quirófano de que la niña se estaba poniendo morada. Entonces a mí en ese momento me ponen una mascarilla de oxígeno y yo ya no me acuerdo más. Después de eso que ya salí de recuperación y todo, que pasé la habitación, a las horas me llevaron a conocer a Grace, ahí a neonatos, estaba ya con un casquito de oxígeno y bueno, todas las personas que iban a visitarla pues no podían hacerlo porque pues no, nunca pudo estar conmigo en el cuarto. Eh, Afortunadamente sale conmigo a los 3 días de que estuvimos en el hospital, sale conmigo y se va todo normal, se va conmigo a casa y todo normal.
Conforme van transcurriendo los primeros días, yo notaba que Grace tenía un llanto, pero un llanto diferente, como un llanto de dolor. Sé que las necesidades de los bebés de pronto son a veces difíciles de comprender, pero bueno, tratas de cubrir lo básico, ¿verdad? Que era, pues, que si tenía el pañal sucio, que si tenía hambre, o que si traía un poco de cólico, que si se quería dormir y no podía. Yo trataba de cubrir todas sus necesidades y aún así ella seguía llorando. Hubo un tiempo en el que aproximadamente a las 6 de la tarde, casi todos los días, no sé por qué a esa hora, pero justo a las 6 de la tarde ella empezaba a llorar muy fuerte. O sea, era un llanto de dolor que no le controlaba con nada. Yo la grababa y le llevaba todos los videos a la pediatra, porque aparte, cuando estaba ya muy pequeñita, yo la cargaba así para arriba y su cabeza siempre golpeaba contra mi hombro. Entonces, me decía, no, pues es que está muy pequeña, todavía no controla su cabeza. Y sí, pero eran cabezazos fuertes, o sea, era fuerte, porque aún yo sosteniéndola de su cuello y todo, ella como quiera se seguía golpeando. También yo la grababa y de pronto unos movimientos en donde estaba ella acostada y levantaba sus brazos así como asustada y me decían, ¿es que pasó? ¿Hubo un ruido afuera o algo? Y se estremeció. Y yo decía, no, es que se me hacía muy extraño. Entonces yo grababa los videos, se los llevaba a la pediatra y me decía, pues es que ese reflujo, por eso llora tanto. Le cambiaron muchísimas veces de leche. Yo la lacté 3 meses nada más. Pero bueno, ahí también fue por cuestión ahí como de desinformación, porque yo realmente no sabía exactamente todos los beneficios que tenía la lactancia hasta después de mis otras 2 hijas. Pero bueno, con Grace solamente fueron 2 meses. Después de ahí le estuvieron cambiando muchísimo de leche, para ver cuál le podía caer mejor, le daban medicamentos y todo, pero la verdad es que no podíamos llegar a controlarle lo del reflujo. Conforme van avanzando los meses, yo veo que motrizmente Grace no avanza. ¿A qué me refiero con esto? Que no se rodaba, no gateaba, no agarraba el biberón, no me ponía atención, no hacía por agarrar cosas, ni se sentaba, ni nada. Entonces yo le comentaba esto a la pediatra y me decía, pues es que es normal, o sea, todos los niños son diferentes, no los puedes comparar. Y yo decía, bueno, no los puedo comparar, pero creo que debe haber como alguna, pues no sé, algo para poder revisar y valorar su desarrollo, para ver si realmente va más o menos conforme a su edad. Cuando tenía ya 10 meses, bueno, a los 10 meses yo decido llevarla a un lugar de estimulación temprana aquí en Monterrey, y yo veía que todos los niños interactuaban entre ellos, participaban en las actividades, y hubo una actividad en especial en donde les ponían como un pedacito de tela así en la cabeza, en la cara, y los niños tenían que descubrirse. Bueno, Grace se la pasaba con la telita aquí y ni siquiera podía hacer esto, ¿no? Yo de ahí salí llorando porque Grace se la pasó dormida, realmente que ni siquiera pudo participar ahí en las actividades. Entonces yo me salí llorando, desesperada y muy triste, porque yo ahí confirmaba lo que realmente intuía, que algo no estaba bien en su desarrollo. Lo comento con su pediatra, y la pediatra insistía en que yo estaba exagerando, que pues realmente si yo había caminado a tal edad y Raúl a tal edad, pues no esperaba yo que a lo mejor la niña lo hiciera a tantos meses, ¿no? O que otro niño, que no me podía estar comparando. Pero yo insistía en que algo no estaba bien, sobre todo por sus movimientos en que ella presentaba y que ya la había yo entregado en un video. Entonces yo le pedí que me enviara con un neurólogo. Voy con el neurólogo, le practican un electroencefalograma. Entro yo con Grace al lugar donde le hicieron el estudio y yo veía en la pantalla un desorden así en el electro, ¿no? Yo esperaba que fuera algo más normal, que no se viera tanto rayadero, pero bueno, yo desconocía el tema, entonces dije, bueno, pues todo va a estar bien. ¿Qué pasa cuando me entregan el resultado? Voy yo al hospital, me entregan el sobre, lo abro y veo ahí en la parte de abajo que decía anormal, el resultado, ¿verdad? Que decía anormal, su hija tiene epilepsia. No les puedo explicar yo el momento que sentí, lo que sentí, la emoción que sentí yo en ese momento. Me senté en el sillón de ahí del hospital a llorar y era algo que ni siquiera podía creer. Y volví a leer y a releer el nombre del paciente para ver si no se habían equivocado. Y pues no, efectivamente sí decía Graciela Elizalde Benavides, ¿no? El nombre de la paciente. Entonces yo ahí le marco a Raúl y le comento cuál había sido el resultado. Él también, pues, muy sacado de onda porque no sabía qué estaba pasando ni qué iba a suceder después con la situación de Grace, ¿no? Entonces le marcamos a la pediatra y le contamos acerca de todo lo que había sucedido con mi Grace.
y pues ella realmente ya no sabía ni dónde meterse. Entonces sí fue bien complicado para nosotros, fuimos con el neurólogo y a partir de ahí, bueno, empezó todo este caminar con Grace, en donde recibimos un montón de diagnósticos y empezamos con terapias y medicamentos y visita a muchos especialistas. Platícanos un poquito cómo fue para ti como mamá, para ti como mujer, esta parte donde tú veías que pasaban los años, que pasaban todos los, digo, llegamos hasta el tema de la callostomía y todo seguía igual, a veces peor. Cuéntanos un poquito cómo fue todo este viaje de varios años eh, hasta llegar al punto de que ustedes escuchan la historia de Charlotte y bueno, ya llegamos a la industria del cannabis como tal. Uh-huh. Bueno, yo una vez que recibimos el diagnóstico que Grace tenía espasmos infantiles, yo realmente desconocía todo este tema de la discapacidad, de la epilepsia y todo. Para mí era algo completamente nuevo y sobre todo nuevo en el sentido que le estaba sucediendo a mi hija, ¿no? Entonces, como mamá primeriza, no sabes por dónde empezar. Hay una infinidad de información y de gente allá afuera que tiene todo el conocimiento y no sabía por dónde empezar. Entonces, después de que fuimos con el neurólogo, empezamos a visitar otros especialistas porque aparte tenía la cuestión del reflujo. Entonces, después de que nosotros fuimos a visitar al neurólogo, empezamos a buscar más opciones de otros especialistas porque Grace además continuaba con su problema de reflujo. Entonces, en enero del 2009 le hacen una funduplicatura de Nissen, que era precisamente para operarla de toda esta cuestión gastrointestinal que tenía. Y le hicieron también una resonancia con la intención de revisar si había alguna lesión cerebral en toda la cuestión que estuviera provocando el problema también por lo de la epilepsia. Entonces ahí el neurólogo nos dice que no había ninguna lesión cerebral, terminan lo de la cirugía y pues Grace continuaba con sus anticonvulsivos, porque en ese entonces ya el doctor ya le había indicado algunos anticonvulsivos. Grace seguía, yo la había inscrito a una escuelita de niños en donde les daban estimulación temprana y así, pero casualmente en esa escuela era un centro aparte de educación especial, entonces estaba dividida en dos áreas, de niños regulares y de niños de educación especial. Entonces Grace entró al área de niños regulares porque yo dije, bueno, nada más con que la enseñen a gatear, a lo mejor va a necesitar un poco de estimulación y va a ser suficiente. Pero recibí después un mensaje de la directora donde me decía que tenía que bajarla porque el caso de Grace sí era más delicado. Entonces, después de que ella ya baja al área de educación especial, le hace la funduplicatura de Nissen, le hace la resonancia y de ahí también seguimos visitando ortopedistas, traumatólogos, odontopediatras, gastro, oftalmólogo, todo quería yo que la revisaran de pies a cabeza para ver que realmente no hubiera algo más. Entonces ella sigue en terapias en el Centro de Educación Especial, la llevaba yo a equinoterapia, a hidroterapia y todo tipo de terapias alternativas que las mismas mamás del colegio me decían, yo iba y las llevaba. O yo me ponía a investigar y buscaba más opciones. Y buscábamos más neurólogos porque realmente queríamos saber realmente si su diagnóstico estaba bien. Finalmente fuimos con el doctor Saúl Garza Morales, quien es su actual neurólogo en la Ciudad de México. Y al momento en que revisa la resonancia, porque nos preguntaba, bueno, ¿les han dicho si tiene alguna lesión cerebral o algo? Enséñame todos los estudios. Y nosotros le dijimos, no, pues nos dijeron que no había ninguna lesión cerebral. Al momento en que revisa lo de la resonancia, ahí se da cuenta que pues no estaba bien, que el resultado que nos habían dicho que no estaba bien, que sí había una lesión cerebral que se llamaba Pachygyria. Entonces, en ese momento que vamos a Ciudad de México, el doctor la interna y le pasan unos bolos de metilprednisolona para ver si sus crisis podían reducir, pero pues Grace seguía igual. En diciembre de ese año, en 2009, otro de los tratamientos que el doctor nos había sugerido era el ACTH, que consistía en unas inyecciones que se le tenían que poner una diaria a las 6 de la mañana por 30 días para ver si sus crisis también se reducían, pero desafortunadamente no tuvimos respuesta. Entonces, bueno, nosotros seguíamos visitando al doctor Saúl y él seguía administrándole varios tipos de anticonvulsivos, le daba muchísimos de los regulares de aquí de
del cuadro así normal, del cuadro básico, pero también había otros de primera generación que tratábamos de buscar con la intención de reducir las crisis y desafortunadamente pues Grace seguía igual. Al Mariana, grado que... fuera ¿Mande? fuera del lado médico de toda esta historia, eh, Ujú. ¿cómo era para ti como mamá ver que pasaban los días y los años y hacías todo lo imposible y no estaba bien tu hija, ver que no la podías dejar sola porque eran tantos ataques epilépticos que se podía caer, se podía lastimar? ¿Cómo era esta parte? ¿Cómo te cambió la vida? Porque al final esto te cambia la vida completamente. Te aleja de Muchísimo. las personas que quieres ver, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito de eso. Fíjate que cuando recibimos el diagnóstico, pues para la verdad que para mí fue un golpe muy duro, pero como que en su momento no lo llegué a asimilar. O sea, era como que, ok, así está Grace, ya está el problema, ¿qué tenemos que hacer? Como que yo actué en el momento, pero realmente no pude asimilar todas las emociones que en ese momento se me estaban viniendo encima, ¿no? Hasta que me pasaron varias situaciones y finalmente fue cuando pasé por una etapa de depresión y de ansiedad bastante delicada. Y el psiquiatra me decía, bueno, es que fuiste una olla de presión en donde empezaste a echar muchas cosas y finalmente explotó. Entonces empecé a trabajar en mí, porque realmente todo mi tiempo era de Grace. Todas sus terapias, todas sus clases y todo era, mi tiempo era de ella. Entonces, realmente el hecho de poderlo asimilar en el momento, no fue así. Pasaron varios años para que finalmente me diera cuenta que estaba como descuidando a la mamá y a la mujer sobre todo, por enfocarme más en el caso de Grace, que era realmente nuevo para mí, ¿no? Hablar de discapacidad era un tema completamente desconocido y sí, muy duro, porque nunca te esperas que tu primer hijo o que cualquier hijo vaya a tener una discapacidad. Crees que lo normal, que así debería de ser, es que tu hijo camine, hable, coma, te diga mamá, etcétera, ¿no? Que haga todo de manera independiente. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Es como te echan un cubetazo de agua fría y dices, híjole, o sea, en su momento yo decía, es que como, ¿por qué a nosotros? Yo le decía a Raúl, es que, ¿por qué nos sucedió esto a nosotros? O sea, creo que el embarazo fue normal, fue un embarazo planeado, tomé todas las vitaminas que la doctora me había dicho, todo lo que me decían yo lo hacía, ¿no? Entonces creo que todo el embarazo me cuidé muy bien en la alimentación y todo. Pero bueno, finalmente son cosas que suceden y nos sucedieron. Entonces, con base a eso, nosotros empezamos a trabajar de manera personal, de manera de pareja, de manera familiar. Fue muy difícil, en un principio fue muy difícil porque, como te comentaba, mi tiempo era solamente de Grace y de pronto a veces descuidaba a Raúl. O sea, es como que, bueno, la pareja, pues sí, finalmente pues Raúl era como el proveedor y yo aquí me voy a hacer cargo de la niña y él también así lo veía, ¿no? Pues yo voy a encargarme de que no falte nada y para que la niña tenga todas las terapias y así. Pero llega el momento en que como esa unión se va separando y como mujer primero, sí fue algo muy difícil porque te digo, te descuidas, te olvidas de ti, no te dedicas tiempo a ti. Y después de que pasé por esta etapa de depresión en donde realmente me di cuenta y toqué fondo de, de, lo, de lo que me estaba sucediendo a mí como persona, fue cuando dije, a ver, necesito hacer algo por mí. Yo entiendo que Grace tiene una discapacidad, que tiene una condición, sí, pero necesito también ver por mí, porque si yo no estaba bien, definitivamente pues la familia se iba a desmoronar. De ahí que empecé yo me metí a varios talleres de oración, me metí a clases de yoga, me metí a hacer ejercicio, me enfoqué mucho en alimentación también, trataba de dedicarme más tiempo a mí, cosa que hasta la actualidad sigo haciendo y como mis tiempos son mis tiempos y son intocables. Y obviamente les dedico el tiempo a mis hijas y a Grace también, pero sí, siempre trato de dedicarme mínimo, a lo mejor de unas 2 horas o 1 hora, no sé, al día a mí. Y de hacer cosas que me gustan, de cosas que disfrute, porque en eso está también el hecho de crecimiento personal. Deja tú lo profesional, porque bueno, desafortunadamente yo ya no pude seguir trabajando, porque como te comentaba, pues todo el tiempo era estar con Grace, o sea, era muy complicado si yo podía seguir trabajando, no se podía, porque era estarla llevando todos los días a terapias, quedarme con ella, en algún momento era quedarme horas con ella en la terapia,
llevarla con doctores y estarle haciendo todo tipo de terapias alternativas y no sé, que los imanes y que los biomagnetismo, etcétera. Todo lo que me decían yo lo hacía. Entonces, todas las tardes me la dedicaba en vueltas con ella precisamente para que pudiera obtener una mejor calidad de vida, con la finalidad de que sus crisis pudieran disminuir. Y bueno, así pasaron varios años, como hasta casi los 4 años, cuando ya finalmente me pasa esto. Fue algo bien duro, de verdad que es muy complicado vivir en una depresión y tener ansiedad y todo eso, porque sientes que el mundo se te viene encima, tienes todo tipo de pensamientos y situaciones que crees que no vas a salir, y luego lo peor del caso es que todavía tienes que tienes alguien que depende de ti, y si tú no estabas bien, bueno, pues yo sentía que todo se me desmoronaba. Entonces, yendo a terapia, haciendo las cosas que me gustaban, alimentando el espíritu y todo, la relación también, porque hubo un momento en que le decía a Raúl, oye Raúl, ¿os está sucediendo esto? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque finalmente pues también la relación a veces se va separando y se va separando y se crea una distancia ahí que pues a veces es muy difícil de volver a unir. Entonces lo que hacíamos era de que al menos una vez al mes o cada 15 días, 3 semanas, etcétera, nos íbamos a cenar un día a la semana, él y yo, solos, sin Grace ni nada. Y platicamos y decíamos cómo nos sentíamos cada uno. Tratábamos de hacer algo alguna actividad para los dos, así fuera 1 hora, 2 horas, lo que fuera, pero era un momento que nos dedicábamos tiempo y hasta la fecha ha funcionado. Lo tratamos de hacer cuando podemos, pero sí lo hacemos. Y bueno, creo que ha sido eso primordial para poder continuar nosotros en nuestra relación, porque sé que muchas familias que pasan por una situación así, pues terminan en separaciones o en divorcios, o en donde el padre a veces no entiende la situación, a veces la madre también, porque me ha tocado conocer familias en donde el papá se queda a cargo de los niños con discapacidad. Entonces sí es difícil, es muy complicado vivir una situación así cuando no la vives. O sea, tenemos que aparte que vivir un duelo. Nosotros como mamás o papás de niños con discapacidad se vive un duelo. Ya una vez que tú recibiste el diagnóstico, es válido renegar, es válido decir que no estás bien, es válido decir que no aceptas la condición, es válido, todo eso es válido, porque es parte de vivir las emociones. Pero también es válido trabajar en ti, también es válido aceptarlo, entonces es parte de vivir el duelo. Nosotros vivimos muchísimas etapas del duelo y de pronto a veces las sigo viviendo de otra manera, pero sí se siguen viviendo porque no terminas, o sea, yo quisiera que Grace caminara, yo quisiera, o sea, siempre estar deseando más. Le he bajado un poco yo como a eso, porque ahorita ya estoy en la etapa de que yo la acepto tal y como es, así tal cual. Al contrario, más bien es como que le agradezco que nos haya elegido como su familia, y le agradezco también que nos haya enseñado tantísimas cosas, porque yo no entendía realmente como cuál era la misión de Grace hasta que sucedió todo esto, de todo este movimiento de cannabis. O sea, yo realmente ahora lo que hago es que le agradezco que pues que esté en nuestra familia, que nos haya elegido a Raúl y a mí como sus papás. Y bueno, a veces le digo, ay, mijita, nos viniste a traer de verdad que pues una responsabilidad muy grande, porque no está tan fácil entre que sus cuidados, pero también es una responsabilidad muy grande ser como su portavoz y poder compartir con toda la comunidad salud, poder compartir con toda la comunidad bienestar, poder compartir con las familias, simplemente ser escucha. O sea, a veces lo que ellos quieren es que las escuches. Yo a veces no hablo cuando las mamás me hablan, y lo que quieren es que alguien las escuche. Yo hubiera querido también precisamente que alguien en su momento me hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues estás aquí, tienes el apoyo que siempre lo tuvimos de nuestra familia, pero es muy diferente cuando te lo dice alguien que lo está viviendo. Cuando te dice alguien que lo está viviendo, sabes que es alguien que está en tus mismos zapatos, que está hablando el mismo idioma. Entonces, de verdad que sí es un compromiso muy grande que Grace nos vino a enseñar. Ya después de todo este camino recorrido, ya finalmente entendí cuál era su propósito de vida en la mía, su propósito de vida en la vida de muchas familias, de nuestra familia. Y bueno, yo realmente ahorita lo único que siento hacia Grace, aparte de todo el amor que no puedo ni siquiera describir,
es gratitud. Es gratitud de que esté con nosotros, es gratitud de que nos haya venido a enseñar el lenguaje del amor en todas sus facetas. Es una niña increíble que sinceramente no necesita hablar como para expresar lo que siente. Es algo que destila por los poros. O sea, yo siempre me preguntas algo que yo a veces no sé cómo describir, porque más quien lo vive es quien lo siente. Entonces, creo que muchas familias, muchas mamás que estén pasando por una situación así seguramente van a entenderme, porque no sé, es algo que necesitas vivirlo para poder entender. Ya hablaste un poquito de la misión que les dio Grace a ti y a Raúl, pero ¿cómo fue ese proceso de transición entre que ya estaban con el doctor Saúl Garza, se enteran del caso de Charlotte Figi en Estados Unidos? eh, Digo, al final, para nadie es fácil que te digan, oye, hay un tratamiento que puede funcionar, pero que aparte es ilegal y que está basado en cannabis. ¿Cómo fue como todo este choque de ideas, culturas, momentos, para decir, ok, sí lo hacemos? ¿Qué fue lo que al final los convirtió a ustedes en los portavoces de todo este movimiento, en la primer familia que tuvo el primer amparo para que Grace pudiera tener acceso legal? ¿Cómo fue este momento? Digo, aparte ustedes son muy tradicionales, tú y Raúl, yo los conozco. Entonces de repente que te digan, va a ser un producto de cannabis, bueno, de marihuana en aquel entonces. Cuéntanos un poquito cómo fue para ti vivir ese momento. Ujú. Bueno, ya una vez que el doctor Saúl ya había agotado todas sus opciones médicas con respecto a medicamentos posibles para disminuir las crisis a Grace, porque cabe mencionar aquí que después de espasmos infantiles, bueno, Grace creció a los 4 años y ya se convierte en síndrome de Lennox-Gastaut. Esto es un tipo de epilepsia farmacoresistente. Grace seguía presentando muchísimas crisis, alrededor de 400 por día, de muy difícil control, de mucha intensidad, eran muy frecuentes. Entonces, después de esto había una siguiente opción, que era hacerle una callosotomía por radiocirugía. Nos tardamos, yo creo que aproximadamente unos 2 años o poco más en tomar la decisión, Raúl y yo, de que se le practicara esta radiocirugía, porque nosotros ya estábamos de verdad que cansados de todo lo que le habíamos hecho a Grace y nada le funcionaba. Esta radiocirugía era un protocolo que ya se les había hecho a otros pacientes. Yo quería hablar con las familias y pedirles su opinión y cómo les había ido. Pero bueno, pues no era un protocolo de información, era privada, entonces no nos podían compartir nada. Finalmente decidimos, Raúl y yo, que se le practique esto. Y bueno, después de que pasaron algunas semanas, veíamos que Grace seguía igual, le cambiaban de medicamentos. Y hubo un tiempo en el que ella anímicamente no estaba muy bien, o sea, se le pasaba letargada todo el día, casi no comía, casi no podía ni siquiera deglutir, no tenía fuerzas ni para nada. La llevaba yo a la terapia, me decían que se la pasaba dormida todo el día, entonces ni siquiera aprovechaba las terapias. Esa etapa fue realmente bien complicado, se me hace que ha sido como, pues obviamente aparte de las crisis y todo, pero esa etapa en donde hubo muchísima modificación de medicamentos, Grace era otra. O sea, yo decía, hasta un momento que ya verdad que fue tanta la presión con el doctor que le dije, por favor, quítele tal medicamento porque la niña ni siquiera tiene vida. Bueno, como por arte de magia, casi creo que le quitaban el medicamento. Obviamente las crisis seguían, pero cambió un poquito como su estado, ¿verdad? Pero bueno, las crisis seguían muy, muy fuertes hasta que en una ocasión, platicando con una amiga, me mencionó algo de un caso de cannabis, así que por qué no vamos probado con cannabis, así yo le decía, es que cómo se te ocurre, o sea, eso es marihuana, claro que no, ¿cómo le vamos a dar eso? Y después le comenté a Raúl y me decía, ay no, pero ¿cómo? Pues es marihuana, ¿cómo le van a dar eso a los niños? Y así, ¿no? Entonces Raúl se puso a investigar y yo también, y dimos con el caso de Charlotte Figi, esta niña que, bueno, desafortunadamente falleció hace un par de años, que vivía en Colorado y que padecía de un síndrome que se llama síndrome de Dravet, que es muy parecido al Lennox-Gastaut, que es también epilepsia farmacoresistente. Pero bueno, ella había probado en la cannabis medicinal una alternativa y bueno, la verdad es que había estado controlada al 100%, y así le había ido súper bien con respecto al control de las crisis.
Y bueno, dimos con el caso de esta niña, finalmente empezamos a investigar más aquí en México, a ver si podemos tener acceso a esto, pero bueno, nos topamos con que legalmente no era posible. Y en una ocasión, que justo fue el 4/20, el 20 de abril, Raúl estaba ahí en TikTok, no, perdón, en Twitter, y vio un comentario ahí de Fernando Belauzarán, en ese entonces era diputado, y estaban hablando acerca de toda la cuestión de cannabis medicinal y así. Entonces Raúl le mandó un mensaje preguntándole que porque aquí en México eso no era legal, si él lo estaba buscando para su hija, que quisiéramos tener acceso y todo. Le contó así en pocas palabras toda la historia de vida de Grace, ¿no? Raúl la verdad es que no esperaba que le fueran que él personalmente le fuera a responder, y bueno, finalmente lo hace, tanto que hasta accedió a venir aquí a Monterrey porque él quería conocer el caso de Grace, quería conocerla a ella y platicar con nosotros y ver de qué manera nos podía ayudar. Y casualmente él viene aquí a Monterrey el día del cumpleaños de Grace. Él no sabía nada, viene él con otras dos personas, conocieron a Grace y yo tenía aquí todos los documentos para precisamente poder hacer de este caso pues un caso de éxito, ¿no? Entonces empezaron a revisar toda la información, todas las recetas médicas, todo lo que tenía yo, los estudios, todo lo que se le había hecho a Grace, yo lo tenía. Entonces se empezó a revisar la información y bueno, lo que queríamos era que esto se pudiera escalar más en cuestión legal, ¿no? Entonces aquí un despacho, que es el despacho de Aguinaco Abogados, nos estuvo apoyando con toda la cuestión legal y finalmente un juez de distrito nos otorga una suspensión provisional y después una suspensión definitiva en donde Grace ya podía portar, transportar y consumir cannabis medicinal para uso personal. Entonces esto a sus 8 años de edad, realmente estaba bien chiquita, Grace, bueno, la convierte en la primera paciente mexicana en consumir cannabis medicinal de manera legal aquí en México. A partir de aquí, nosotros, obviamente todo esto lo consultamos con su doctor, previo información, estudios y todo lo que el doctor necesitaba, nosotros se lo proporcionamos. Y bueno, le comentamos aparte también que había ahí un juicio, entonces pues él se sentía también protegido en ese sentido de que era algo legal, ¿no? El doctor muy a favor me decía, bueno, es que después de todo lo que se probó, vamos a intentar a ver si realmente con esto puede ser una alternativa. Finalmente Grace inicia con el cannabis medicinal. Y bueno, lo primero que notamos en esa noche, que fue su primera toma, es que había dormido mejor. Las crisis seguían, ¿verdad? Pero había dormido mejor. Cuando ella inicia con la toma del cannabis, ella estaba tomando 4 anticonvulsivos, pero pasados un par de meses, el doctor le practica otro electroencefalograma, revisa los resultados y decide quitarle un anticonvulsivo. Pasan unos meses más y le quita otro anticonvulsivo. Entonces actualmente está tomando 2 anticonvulsivos y el CBD. Sus crisis, ella sigue con crisis porque realmente es epilepsia refractaria. La de crisis de Grace son de muy difícil control. Hay pacientes que tienen epilepsia refractaria que pueden controlarse con medicamento, incluso con el CBD también. En el caso de Grace le dan alrededor de 20 por día, que la verdad para mí es un avance muy significativo en comparación de cómo estaba antes, porque además de que, digo, independientemente que sus crisis no estén controladas al 100%, cuando lo platicábamos con el neurólogo me decía, bueno, es que ponen una balanza, ¿cómo estaba antes? Con unas crisis impresionantes. Ahorita tiene pocas crisis, pero ha mejorado en otros aspectos, como a nivel cognitivo. Ella en sus terapias ya responde más a su nombre, no verbalmente, pero sí voltea la cara cuando alguien le habla o responde con sonidos o así. Ya se ríe, cosa que antes ni siquiera hacía. Interactúa un poco más con sus hermanas, está aprendiendo a agarrar la cuchara para llevársela a la boca, ha tenido muchísimos avances, está empezando a subir los escalones con ayuda y despacio, pero ya está empezando a hacerlo. Entonces la verdad es que ha tenido muchísimos avances muy importantes para nosotros. Sus crisis han reducido en frecuencia y en intensidad. De pronto hay factores externos que sí hay un poquito de cambio con respecto a cuestiones hormonales, el cambio de clima. Aquí en Monterrey el cambio es muy drástico. Un día puedes estar a 30 grados y el siguiente día amaneces a 5. Entonces no sé qué pasa con Grace, con los cambios de clima que sí le afectan con respecto a las crisis. Y la luna también.
que si bien no está comprobado científicamente, ya nosotros sí siempre ya sabemos que va a haber luna llena o algo así, y de pronto hay ahí una modificación en las crisis también. Me estabas platicando, y es algo que habíamos platicado cuando Grace cumplió 15, que ya empieza a subir escalones. Este, ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes tú de ver que antes tenía alrededor de 400 ataques epilépticos y no había un control de su cuerpo en general, y que hoy ya puedes ver estos pequeños avances, estos pequeños movimientos? ¿Cómo te sientes? O sea, ¿qué se siente saber que pasamos del sufrimiento total a esta pequeña esperanza de que Grace ya se acerca a la cuchara y ese tipo de cosas? Pues me siento contenta realmente de que todo el trabajo que hemos hecho finalmente haya dado frutos. Si bien no está controlada en su totalidad, para mí es un gran avance y yo con eso me doy por bien servida. Obvio, no te quiero decir tampoco que cuando ella tiene una crisis me siento bien, ¿no? Porque a mí eso, si hay algo que me duele muchísimo, desafortunadamente te acostumbras, pero sí me duele muchísimo verla cuando le da una crisis. Es bien desgastante para ella, obviamente, pero emocionalmente a mí sí, híjole, a mí eso me agota mucho verla así. Pero fuera de eso, todo el tiempo que le hemos invertido, todas las terapias que ella ha hecho, todo lo que ha sufrido, porque sí, sí a veces las terapias son muy duras, muy pesadas, y sí a veces sale muy cansada. De verdad que todo ese esfuerzo ha valido muchísimo la pena, porque se ven impresionantemente los cambios. Las maestras también me dicen en el colegio, antes llevaba cantidad de libretas llenas, donde cada media hora me reportaban una crisis o más, ¿verdad? Ahora no lleva ninguna crisis, sí, perdón, no lleva ninguna libreta. Entonces, si a lo mejor le da alguna, pues me la anotan en algún papelito o al final de la clase la maestra me lo dice. Pero no es como que diario le suceda así. Pero sí me siento de verdad que muy contenta por el trabajo que sin duda ha sido en conjunto con Raúl, de todo esto que hemos hecho con la finalidad de que Grace tenga una mejor calidad de vida, que ella esté feliz, que ella se sienta bien. Yo cuando la veo contenta, yo me doy por mi servida. O sea, cuando yo la veo a ella feliz, que está jugando, que está sonriendo, a mí eso me hace el día. Comparado a cuando le da una crisis o algo así, que la veo tumbada o que la veo cansada o que la veo agotada. Digamos que todo eso, con una sonrisa de ella se cuenta que ya me siento yo la más plena al momento de verla así de contenta. Y regresando un poquito a todo el proceso legal, pues no existía por Grace, pero ustedes hacían las reuniones con pacientes, antes incluso de por Grace, cuando todavía estaban yendo al Senado. eh, ¿Qué es esa sensación como mamá, como mujer, como mexicana, de ver que había y hay todavía cientos de familias que requieren el acceso y que no lo podían tener en aquel entonces? Yo recuerdo muy bien cuando grabamos el documental de Crisis, eh, esa entrada triunfal tuya, de Raúl, con la carriola de Grace al Senado. ¿Qué se siente de repente de ser una familia de Monterrey que la ha pasado muy mal, a de repente estar en los medios de comunicación y de repente ver tu cara, tu privacidad, tu familia, abanderando no solo tu causa, sino la causa de cientos de personas, que se te acerquen las mamás, y te digan, oye, es que yo también quiero ver cómo puedo? ¿Qué se siente? Fíjate que de un inicio, cuando de pronto veíamos que llegaban los medios o así en la casa, sí nos sentíamos como abrumados de un inicio, porque para nosotros era como, híjole, estás en mi casa, porque realmente era grabar todo un día a día de Grace, por ejemplo, o de las terapias. Entonces de pronto eso que te estén como, sí me sentí como un poquito abrumada, pero realmente todo eso valió muchísimo la pena, porque yo lo que quería era como compartir con demás familias bienestar. O sea, si a nosotros había ido bien, como por qué no ayudar a las demás familias y que también pudieran tener
un acceso a este tipo de tratamientos para que pudieran brindarles una mejor calidad de vida a sus pacientes. Entonces, realmente yo ahorita me siento muy comprometida, me siento con mucha responsabilidad de poder seguir ayudando a las familias. Y obviamente me siento también muy orgullosa de todo ese trabajo que hemos hecho en conjunto, Raúl y yo. Me siento muy orgullosa de él porque, bueno, finalmente abogado le fascina todo este tema y se metió de lleno a investigar, como no tienes idea. Yo veía a Raúl todos los días que leyendo y buscando información y viendo documentales y en entrevistas y todo, porque realmente fue un tema que le apasionó tanto que hasta la fecha lo sigue haciendo. Entonces me siento la verdad que muy orgullosa de él, de todo este trabajo que ha hecho, y sobre todo de ver la satisfacción de que Grace esté ahora mejor. Entonces la verdad es que todo esto que hicimos ha valido muchísimo la pena, primero por nuestra hija, pero también por todas las familias a las que hemos podido ayudar. Ha sido muy gratificante poder brindarles el apoyo de alguna manera a esas familias que de un inicio estuvieron siempre apoyándonos, ¿verdad? Porque cuando nosotros empezamos a abrir la página de Facebook, simplemente compartiendo la historia de vida de Grace, sin ni siquiera saber el alcance que iba a tener, o sea, no teníamos ni la idea ni por aquí nos pasaba siquiera hasta el alcance que iba a tener, hasta dónde iba a llegar el caso de Grace. Y cuando nosotros hicimos lo de la fundación, que empezamos bueno, no la fundación, más bien lo de la página de Facebook, como te comentaba, que es por Grace, muchas familias nos empezaron a contactar por mensaje, por llamada, porque ellos también querían tener acceso a esto. Entonces yo ahí me di cuenta que realmente no éramos los únicos, que no estábamos solos, que eran miles de familias que también estaban desesperadas buscando una alternativa más para sus hijos. Entonces, pues imagínate la responsabilidad, imagínate el compromiso que sentíamos en ese momento que Raúl y yo lleguemos a la conclusión de decir, bueno, necesitamos constituir esto como una fundación para que realmente sea algo oficial, sea algo formal, sea algo serio, en donde las familias sientan el apoyo y realmente pues era lo que las familias buscaban y era lo que yo también hubiera querido esperar, más bien, era lo que yo hubiera querido obtener en el momento en que yo recibí el diagnóstico de Grace. Y digo, ya hoy vemos al menos una decena de organizaciones civiles en pro del acceso al cannabis medicinal. Eh, hay un caso muy particular, el de Margarita. Margarita empezó caminando contigo, empezó entrando al Senado contigo. ¿Qué se siente que hoy puedas ver tu trabajo reflejado, lo que tú hiciste, tus esfuerzos, tus sufrimientos, reflejado en que muchas más personas están siguiendo esos pasos para alargar la red de ayuda a más personas? Al final, por Grace tiene un alcance grandísimo, sí, pero estas otras organizaciones, también lideradas por mujeres que también sufrieron, que también vivieron esta parte, y de repente nos damos cuenta que las mujeres, desde su trinchera, están alargando la red de apoyo para tocar a más personas, a más vidas, y de repente vemos que es una industria que no hubiera existido, cuando menos en México, sin las mujeres, sin las batallas de Mayela, de Margarita, de la propia Sara Snap, bueno, hasta de Polita, del lado mucho más recreativo, pero ¿qué se siente ver que de repente las mujeres son las que traen más fuerte la bandera que los hombres? ¿Qué se siente de repente ser parte de todo este movimiento? Bueno, hablando como mamá primero y fundadora de esta asociación por Grace, yo me siento pues muy contenta, de verdad que muy orgullosa de haber sido una de las primeras personas que fundamos este tipo de asociaciones, pero es que también que no hacemos como mamá podemos llegar hasta el fin del mundo por nuestros hijos. Entonces cuando ves realmente que hay una necesidad, buscas por cielo, mar y tierra, algo con tal de que tus hijos estén bien, con tal de verlos bien. Entonces, el hecho de que más fundaciones se hayan puesto en acción, ahora sí que nosotros quedamos un grupo que se llama Fundaciones en Acción, en donde más mujeres también cuentan con fundaciones y nos unimos siempre para cualquier cosa, queremos compartir algo o está sucediendo algo, nos unimos siempre para poder ser portavoces y lanzar en redes o donde se pueda, en cualquier tipo de medio,
peticiones o agradecimientos o lo que sea con tal de crear esta comunidad y simplemente de levantar la voz. Cuando hay una necesidad en algo muy específico, como el caso de mi hija, vas a buscar por todos lados con tal de que finalmente puedan tener ese acceso. La verdad es que yo me siento pues muy contenta que más mujeres se hayan unido a este tipo de movimientos, no solamente a la cuestión de cannabis, sino otro tipo de organizaciones, otro tipo de fundaciones, porque realmente ahí se ve el interés de querer levantar la voz, de querer ser escuchadas, de querer ser vistas. Entonces creo que todo esto ha funcionado, ha funcionado y pues sin duda yo me siento muy, muy agradecida y muy contenta que esto siga, que siga continuando, ¿no? Tú ya lo viviste y fue difícil. ¿Qué le dirías a todas aquellas familias, mujeres, pacientes que hoy están empezando por ese camino? ¿Qué le dirías? No como fundación, no como la mamá de Grace, sino tú como mujer que ya tienes una experiencia previa. ¿Qué te gustaría decirles o qué te gustaría que ellos supieran para que puedan iniciar todo este viaje que es súper complicado y que les sea mucho más fácil también a ellos avanzar poco a poco como mujeres, como familias, como pacientes? Bueno, yo les digo que no están solas, que tienen el apoyo de muchas mujeres que ya hemos pasado por esto, si realmente acaban de recibir un diagnóstico de algún padecimiento de alguno de sus hijos, que se acerquen a fundaciones, asociaciones de que tengan a lo mejor algo en común con el caso, como el caso de mi hija Grace que tiene epilepsia, a lo mejor tu paciente, tu hijo acaba de recibir un diagnóstico de epilepsia, te puedes acercar con nosotros, somos escucha, somos oído, estamos abiertos a ayudarte y apoyarte en lo que así se necesite. Y sobre todo también que se dediquen tiempo a ellas, porque finalmente eh, somos una parte muy importante de la familia. Creo que sin las mujeres, nosotros no, la familia a veces no lleva de buena manera su curso. Que se dediquen tiempo, que vivan su duelo, que acepten, que lloren, que lo nieguen si es necesario, pero después que aprendan a aceptarlo. Y de ahí que aprendan a tomar todo lo bueno, que aprendan a ver qué enseñanza nos deja este tipo de situaciones que vivimos, que no es fácil, no es fácil, pero siempre va a haber una mano que va a estar extendida queriendo ayudar, queriendo brindar apoyo. Acepten el apoyo, busquen ayuda en su círculo más cercano, en su familia, en sus amigos, en algún tipo de terapia si es necesario. Pero bueno, yo lo que desde mi trinchera puedo brindarles es simplemente escucha, apoyo si en algún momento necesitan información sobre el cannabis medicinal para cualquier tipo de padecimiento, con muchísimo gusto les podemos orientar. Pero bueno, sobre todo como mujeres que se dediquen tiempo a ustedes, que se dediquen momentos de soledad, si es necesario, que se dediquen momentos de alguna actividad que les guste hacer, porque eso realmente que te cambia la vida. El hecho de dedicarnos tiempo a nosotros, a hacer ejercicio, en alguna clase de música, lo que sea, algo que te guste hacer, eso te cambia la vida también, porque realmente esto es un camino largo. Es un camino largo, pero sin apoyo de pronto no es fácil llevarlo a cabo.